Ok, otra vez, polvo y miseria. Entendemos que hay sufrimiento y guerra, lucha cuando estamos separados de Dios. Y cuando entendemos esta esclavitud, Yeshua nos libera. Podemos ver una diferencia grande. Y mucho en la conciencia, mucho también en cómo vemos día a día las cosas, sobre la luz de su palabra y el Espíritu de Yeshua nos apoyándonos, guiando, dándonos su mente, su corazón, su espíritu, nuestra alma. Mas aquí hablamos hoy que hay guerra, hay a veces tormentas y tortura adentro, caminando con Yeshua. Que mucha pasa porque no entendemos bien con quién estamos luchando, con nosotros mismos, o que está viviendo este pecado, este espíritu que nacimos, que es contrario a Dios. Y si no entendemos bien que esto está pasando, estamos confundidos y no hay poder, porque estamos pensando que estamos sanos y que sí, Él es sano, mas nosotros necesitamos de este poder para poder someter y poder salir de esas tormentas y crecer. Mas si no vemos esto y pensamos que estamos limpios y seguimos sanos y Dios nos transformó y todo esto, y no vemos que sigue el pecado adentro, y entendemos también cuando hablamos de la conciencia, para entender bien las cosas, que criatura vieja de Satanás gusta la conciencia para entrar y confundirnos. Y esa es parte principal de la doctrina de liberar. De liberar es de ver dónde está el problema verdadero. Nosotros, en nosotros. Porque muchos dicen, el problema es nosotros, el ser humano es el problema. Mas yo creo que Dios ama las almas de Él, mas que el problema es el pecado. Sí, y después de este intro de miseria, estos ruidos camioneros, Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara de sí mismo. Esta expresión es muy lamentable y yo estoy seguro que Pablo no quiso decir eso, porque una cosa es que yo tenga guerra contra mí mismo, que yo sea mi enemigo, y otra cosa muy distinta es que mi pecado, el hombre viejo, mi criatura vieja, sea mi enemigo, y ese es el verdadero enemigo. Entonces, todo comienza por reconocer que Yeshua no quitó el pecado de nosotros, sino que perdonó las culpas por y lo venció, obviamente, en la cruz. Esto es algo que hemos dicho en Polvo y Miseria, es casi un himno ya en Polvo y Miseria. Tenemos el pecado, tenemos que vivir en guerra. Entonces el problema de estas personas, que no son pocas, que están sufriendo tormentos y torturas, el problema es 100% doctrinal, no conocen la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque están todavía atrapados en el cristianismo, en la religión cristiana, una multi religión. O sea, una religión hecha de muchas religiones, denominaciones y no denominaciones, en donde en todas hay los tres elementos que el mismo Yeshua nos advirtió que componen a esta iglesia falsa y ramera: el nicolaísmo, el jezabelismo y el balamismo. Entonces tú también hablabas de la conciencia, y sí, la conciencia es uno de los lugares favoritos que Satanás tiene para atormentarnos y para juzgarnos, cosa que a él no le corresponde, y para torturarnos. Pablo ataja esta cuestión muy bien en 1 Corintios 10 y también en Romanos 12 y 13 y aún el 14. Por ejemplo, en Corintios, en lo tocante a los alimentos, decía que una persona que todavía tiene la conciencia débil se condena
por su misma conciencia, porque, pues, por ejemplo, si no está fuerte en la fe y todavía cree que tenemos que guardar el régimen judaico, levítico de los alimentos puros e impuros, pues por cualquier cosa se condenan. Bienaventurados aquellos y aquellas que no se condenan en lo que aprueban. Y también, pues lo hemos dicho, el juez no es la conciencia, el juez es Dios. A mí ya no me juzga mi conciencia. Pablo mismo dijo eso en 1 Corintios 4. Aunque nada me condena, no por eso me justifico. O sea, mi conciencia no es el juez. Y muchos cristianos pues todavía se dejan juzgar por sus conciencias. Se han olvidado que el único juez es Dios. Y no saben que Satanás le encanta estar sentado en el trono de la conciencia, porque la conciencia es como un pequeño trono de juicio que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces cuando llegamos a Yeshua, Él nos dice, no, yo soy el juez y yo no juzgo por medio de sus conciencias. Ahora, ¿hay que tratar de tener la conciencia limpia? Pues sí. Si hacemos pecado, pues la conciencia se mancha. Pero muchas veces no hacemos pecado, como la conciencia es débil y no conocemos la operación del maligno. Él aprovecha eso, nos juzga desde la conciencia y nos sentimos culpables y atormentados, cuando no tenemos de qué sentirnos ni atormentados ni culpables de nada. Entonces, hay una falta de doctrina. Simplemente estas personas no saben que hay una guerra permanente dentro de nosotros contra la criatura vieja, y que eso implica vivir en juicio permanente contra esta criatura vieja y no contra nosotros mismos. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, en realidad no le está diciendo que se cuide de Timoteo, sino de lo que hay en Timoteo, que es la criatura vieja. Y millones de cristianos todavía creen que pues el enemigo son ellos mismos. Es una frase muy común. Mi peor enemigo soy yo mismo, dicen. Y yo así también pensaba, pero ahora sé que no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí, Romanos 7. Entonces esa distinción, ese discernimiento es fundamental. No, es el argumento el problema es Satanás siempre haciendo guerra contra los creyentes, mas ahí es donde la parte que estamos limpio por la gracia, que Dios quitó el pecado, Dios nos perdonó y ya somos nuevas criaturas, no tenemos que levantar la cruz, caminar con la cruz, o más, estar en la cruz. El problema es que la cruz de muchos es muy pesada. ¿En qué sentido? Pues todavía tienen anhelos, planes, deseos que no han renunciado a ellos, tienen expectativas todavía, también en parte porque no andan en disciplina y pues viven todavía no en el amor puro de Dios, sino en el sentimentalismo, en el emocionalismo, todavía tienen ilusiones. Pues así la cruz es muy pesada y se hace imposible. La promesa de bienaventuranza es para los pobres de espíritu, y los pobres de espíritu, bueno, son los que tienen el Espíritu Santo, pero también son los mismos, pues los que reconocen su pobreza y miseria natural, y también los que no hacen nada suyo, y los que renuncian a ellos mismos. Es fuerte, no es para todos, no es para todos. Pues eso no dice que la persona no vive. Dios te tiene en un lugar porque Él te tiene en un lugar. Muchos piensan, ya tengo que seguir a Dios, levantar mi cruz, y ¿dónde me voy? Y donde estamos es donde Dios empieza, no llevarnos un lado u otro. Uno sí, Él mueve, mas al final, cuando Dios llega, es donde estás. No nos crucificamos para quedarnos crucificados, sino para resucitar. O sea, hacemos morir por gracia en nuestras obras, nuestra voluntad, para que las obras y la voluntad divina se cumplan en nosotros. Esas obras que Dios preparó de antemano, como dice en Efesios 2, para que nosotros, la iglesia, andemos en ellas y nos gocemos. O sea, también tenemos que llegar al entendimiento que por gracia llegamos, al entendimiento al cual muchos no han llegado, de que nuestras obras son malas, perversas, todas.
Entonces las personas creen que si morimos a la carne ya no vamos a vivir. No, ya no van a salir nuestras obras. Vamos a empezar a vivir en sus obras. Pero para llegar a ese punto es necesario vivir muchas experiencias todavía. Y no todos han vivido todavía su cuota de lujuria, su cuota de pecado, su cuota de codicia, la suficiente como para decir, basta. Yo porque caí hasta el piso, igual que tú, igual que muchos, pero no todos. Entonces, mientras no caigamos hasta el fondo, no. O sea, hasta que no lleguemos a negar 3 veces a Jesús, no lo vamos a valorar. Hasta que no caigamos del caballo, no. Hasta que no salgamos de Ur de los Caldeos como Abraham salió, no. Hasta que no nos pongamos en marcha como Josué se puso en marcha, no. Entonces, pues, primero hay que reconocer lo que somos. Somos pobres, y no nada más somos pobres, por causa del pecado somos perversos. No podemos vencer la perversión, la perversidad que hay dentro de nosotros. El único que lo puede hacer es Yeshua. ¿Quieres? Bien. ¿No quieres? Síguele buscando por el mundo, y cuando te canses de tocar puertas falsas, ahí va a estar Yeshua esperándote. Pero recuerda, el arrepentimiento es en esta vida. Y puedes decir, pues sí, yo soy joven, ya me arrepentiré. Joven, no hables necedades, hoy puede ser el día de la partida. Y no nada más los jóvenes hablan necedades, también los ancianos hablan muchas necedades, y de hecho todos sin Yeshua, lo único que hacemos es hablar necedad tras necedad. Cualquier, hoy estaba viendo muy triste la noticia de un edificio muy grande en Londres que mucha gente, no entiendo esto, mucha gente como hablaron, no tenía alarma, no warning, no alarma, nadie sabía, quemó el edificio, muchos tenían que salir por las ventanas, murieron. Mucha gente, espectadores viendo gente o testigos de este evento casi no podían hablar, era algo terrible. Me pensé, dice, yo sé cuando duermo, y si duermo fuerte, yo no voy a despertar, y tanta gente morir así y nadie sabía. Entonces no es cualquier, nunca sabemos. Mira, en este tipo de cosas y en sí el mundo y todos los sucesos que acontecen no se pueden ver con la mente, ni se deben de ver con la mente carnal, ni con los sentimientos, ni con las emociones, ni con el romanticismo, porque es mortal, es terrorífico. Todo lo que sucede en el mundo son juicios de Dios. Nosotros partimos de la premisa de que todos los seres humanos, de entrada, no solo somos pecadores, somos culpables delante de Dios. A mí no me interesa si a la gente le gusta o no le gusta, o está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo solamente digo, porque así lo dice la Biblia, porque yo estoy incluido en eso, aunque yo ya no soy culpable delante de Dios como muchos. ¿Por qué? Porque creemos en la justicia de Yeshua realizada en la cruz. La sangre de Jesús quita las culpas, quita la condenación, punto. Entonces, lo que pasó en Londres y el edificio quemado son juicios de Dios, punto. Todas las personas que ahí murieron, ninguno de ellos es justo, ni yo. Yo no soy justo, yo por la gracia camino en juicio y justicia, pero eso no me hace justo. Yo por la gracia, como muchos, camino en santidad, pero no por eso soy un santo. Entonces, todos los seres humanos somos culpables. Y ese es el punto de partida. No hay uno bueno. Entonces, todo lo que hace Dios es justicia. ¿Ok? Lo que hizo, lo que permitió Dios con Job, que para mí ni siquiera entra dentro del terreno de la permisión divina, más bien fue la voluntad divina. Lo que hizo con Job, ¿qué? Entonces el libro de Job nos revela muchas cosas, pero mientras las personas no sepan, por ejemplo, esto que es fundamental, que Satanás trabaja para Dios, están en tinieblas. Aquí lo decimos, Satanás trabaja para Dios.
Lo decimos no para que se escandalicen, aunque obviamente se van a escandalizar. ¿Quieren hurgar más? ¿Quieren ahondar más? Pues busquen. Dios les va a contestar las preguntas que pues cada uno seamos capaces de asimilar. De hecho hay una cápsula, ¿quién es y para quién trabaja Satanás? Si quieres entender un poco más del mundo, pues... pero primero reconozcamos lo que somos. No te presentes ante Dios como una persona buena y justa, tampoco como una víctima. Reconoce lo que todos somos. Reconoce tu maldad, reconoce que eres un mentiroso, un codicioso igual que yo, un traicionero, un fornicario, un asesino serial. Matamos con la boca, con la mente. Mientras sigas dándote baños de pureza y de santidad, no vas a conocer a Dios nunca. Ahora, no por eso no vas a ir ante el tribunal de Dios, porque los cainitas también van a ver a Dios en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Lo van a ver, lo van a conocer, pero ya no va a haber chance de arrepentimiento. Entonces, te puedes reír, no te estás riendo de nosotros, te estás riendo de la palabra de Dios. Pero las cosas cambian, y cambian muy rápido, y cuando menos lo esperamos. Te invitamos a que vuelvas en amistad con Dios. Primero reconoce, no ante nosotros, ante Dios. Reconoce tu culpabilidad. Deja de ser la víctima. Deja de sentir autolástima por ti.